Gracias, buenas tardes. Entonces, continuemos con lo que estábamos conversando el día de ayer. Voy a volver a dibujar el diagrama TS que estuvimos usando ayer. Y solamente voy a dibujar el proceso que dijimos que es el que se aprovecha en la práctica en los sistemas de refrigeración, que van a ser motivo de estudio en el transcurso de la materia, y me refiero concretamente a este proceso irreversible que el día de ayer lo marcamos como 1,2'. Proceso que se puede llevar a efecto, dijimos, en una válvula, un dispositivo que es sencillo y barato. De esta manera, se logra que el refrigerante adquiera una temperatura T sub 0 que es menor o va a ser menor que la temperatura de diseño, que a su vez ya sabemos que es menor que la temperatura ambiental. Entonces, grafiquemos nuevamente esto que llamamos espacio refrigerado. Con su correspondiente, si es que así corresponde, aislante térmico. Y entonces acá en el interior queremos lograr esa temperatura T sub D. De acuerdo con lo que hemos planificado, entonces, en una válvula podemos provocar el proceso 1,2', desde la presión P sub 1 hasta la presión P sub 0, me refiero al grado de estrangulamiento, y de esta manera se obtiene entonces en 2' una mezcla de líquido y vapor bastante fría, como para ser utilizada como refrigerante dentro del espacio refrigerado. Y lo que se hace es conducir esa mezcla de líquido y vapor, haciendo que pase a través de un dispositivo que permita el intercambio de calor sin que haya contacto directo entre el refrigerante y lo que está contenido en el espacio refrigerado. De esta manera se logra que todo lo que está en el interior del espacio refrigerado vaya transfiriéndole calor al refrigerante, que hemos dicho que justamente tiene la capacidad de absorber calor. Entonces pregunto, ¿qué le ocurre a esta mezcla de líquido y vapor fría cuando pasa por este dispositivo que permite la transmisión de calor? Esto es lo que comúnmente se llama un serpentín, un intercambiador de calor. Pregunto, ¿qué le ocurre a la mezcla líquido-vapor a medida que vaya recibiendo calor? Se convierte en vapor. El líquido es saturado, lógicamente está en condición de convertirse en vapor saturado, ¿verdad? Y añadirse al que ya existe. Y entonces,
De esta manera se logra un aprovechamiento cabal del refrigerante, aprovechando el cambio de fase que dijimos que es lo más importante que debe experimentar el refrigerante. No es de significación el cambio de temperatura, por lo que se plantea que a la salida acá, llamémosle en la condición 3, por lo menos el refrigerante, es decir, cuando abandona el espacio refrigerado, se encuentre todo como vapor saturado seco. ¿Está claro lo que estoy planteando o hay algo que no se entienda? Creo que no tiene dificultad esto. Entienden. Ok, entonces mire, una de las cosas que voy a mencionar, aunque usted las va a estudiar con lujo de detalle cuando esté haciendo la materia de operaciones unitarias, es que todo intercambiador de calor, lo voy a anotar por acá, opera cuando hay circulación de fluido, en teoría a presión constante, es decir, esta transmisión de calor Q sub 0 que estamos anotando dentro del espacio refrigerado va a permitir que el líquido más vapor se vaya convirtiendo en vapor en un proceso isobárico, tal como lo estamos anotando por acá. Por lo tanto, la presión de este vapor saturado seco será, repito, en teoría, aunque en la práctica la diferencia no es mayormente significativa, igual al valor que se tiene en la entrada, P sub 0. Entonces, acá la pregunta que surge es, ¿y qué se hace ahora con el refrigerante? Hay dos posibilidades. O lo dejamos irse, que se pierda, lo cual tiene un conjunto de implicaciones, no solamente por costos, sino por efecto en el medio ambiente, o se lo vuelve a reutilizar, que es lo que normalmente uno desea hacer con las cosas, pues no, sin reciclarlas. Pero nos encontramos con el siguiente detalle, que este vapor saturado seco, este refrigerante en esta condición, para volver a ser útil, debería volver a la condición 1. Pero fíjense, si uno contrasta 1 con 3, en primer lugar encuentra que en 1 la presión P sub 1 es mayor que en 3. Y en segundo lugar, en 1 la sustancia se encuentra como líquido saturado, mientras que en 3 se encuentra como vapor saturado seco. Así que hay dos asuntos que deberíamos atender. Primero, aumentar la presión de P sub 0 a P sub 1, y en segundo lugar, posteriormente, porque no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, provocarle al refrigerante un cambio de fase, de vapor a líquido. Entonces, el primer asunto se resuelve instalando a continuación de 3 este elemento o esta máquina, ¿cómo se llama? Compresor. Un compresor. Y sabemos que el compresor funciona gracias a que un motor le suministra trabajo mecánico, se lo mueve. Entonces, pero debemos plantear qué características tiene, por lo menos el modelo que estamos construyendo de sistema de refrigeración, qué características tiene el proceso 3.4, y entonces queremos que la transformación sea la mejor, por lo tanto debe ser reversible. Y además, esta máquina está diseñada prácticamente para intercambiar trabajo mecánico y no calor, entonces la podemos considerar adiabática, lo que nos conduce a
que hagamos un planteamiento de este tipo, de que el proceso que va a estar ocurriendo en el compresor es un proceso isentrópico. Por favor, díganle a la gente que está queriendo entrar al curso que ya no lo voy a aceptar, así que se pongan a usar su tiempo en otra cosa. Ya han transcurrido 12 minutos, la hora es 5 en punto. Entonces, pregunto, lo que sale del compresor, sí, vapor comprimido, ¿qué es en realidad? ¿En qué condición se encuentra ese vapor comprimido? ¿Qué será? Vapor recalentado y ahora ya se encuentra a la presión P/1. Entonces, estando este vapor a la misma presión que el líquido 1, lo que queda por hacer para volver a tener la posibilidad de usar nuevamente el refrigerante es provocarle un cambio de fase. ¿Y cómo se convierte vapor en líquido? Pregunto, comúnmente. ¿Ven lo que estoy dibujando? ¿Qué será? ¿Qué estoy dibujando? Intercambiador de calor. Otro intercambiador de calor. Y entonces, para que el vapor se convierta en líquido, ¿qué debe permitir este intercambiador de calor? Que el vapor le ceda calor. Y en este caso, ¿a dónde va a ir a parar ese calor? ¿Dónde va a estar ubicado este intercambiador de calor? Afuera del equipo. ¿Ah? Afuera del equipo para llevarlo el calor al medio ambiente. Lo que estamos llamando MA. ¿Qué es MA? Medio ambiente. Medio ambiente. Entonces, de esta manera logramos que el refrigerante vuelva a ser utilizado tantas veces como haga falta y de una manera continua mientras el sistema esté operando. El refrigerante circula por la instalación de acuerdo con la flechita que estoy marcando. Y entonces tenemos así una operación sostenida en el tiempo que permite que esta temperatura T sub D se mantenga estable dentro del espacio refrigerado, o por lo menos dentro de ciertos límites, como para que se garantice lo que se quiera hacer o lo que se quiera aprovechar dentro del espacio refrigerado. Esta instalación constituida por el compresor, estos dos intercambiadores de calor y la válvula es lo que se conoce como sistema de refrigeración por compresión. Y le vamos a poner mejor nombre a estos elementos. El intercambiador de calor que permite que el refrigerante absorba calor y está ubicado dentro del espacio refrigerado, este que estoy indicándolo con el punto, se conoce con el nombre de evaporador. Mientras que este otro intercambiador de calor localizado en la parte exterior, es decir, dentro del medio ambiente, que permite que el refrigerante pase de vapor al líquido, se conoce por esta operación con el nombre de condensador. De tal manera que un sistema de refrigeración por compresión básicamente está constituido por el compresor, el condensador, el dispositivo de estrangulamiento o válvula, como quieran llamarle, y el evaporador.
Si usted examina una heladera, un equipo de aire acondicionado o cualquier equipamiento de cámaras de refrigeración, usted va a encontrar como mínimo esto que estamos planteando acá. ¿Preguntas? Ingeniero, ¿será que puede repetir lo del compresor por el trabajo negativo? Sí, para que un compresor haga su oficio de comprimir, algo lo tiene que mover, pues, ¿no? Fíjese que lo que estoy simbolizando acá es lo que se conoce como compresor de cilindro y pistón, ¿no? Entonces, ¿por qué se mueve el pistón en un compresor? Porque hay un motor que lo mueve y ese motor que le transmite al compresor, esto que estamos llamando trabajo mecánico. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Es decir, si quieren lo planteo de esta manera, lo que demanda esta instalación para que funcione es trabajo mecánico. ¿Lo ven? Entonces, hay que suministrarle al sistema de refrigeración por compresión mediante un motor ese trabajo mecánico requerido por el compresor, y cuando el compresor empieza a hacer circular el refrigerante, todo lo demás entra en funcionamiento. Bueno, algo que podemos añadir para que usted quizás tenga una visión más clara del asunto es que por lo general el motor que mueve al compresor es un motor eléctrico, por eso es que hace falta que esta instalación sea conectada a la red eléctrica. ¿Está claro o no está claro? No siempre es así, porque por ejemplo, en los sistemas de acondicionamiento de aire que tienen los vehículos, no se usa un motor eléctrico para mover el compresor. El compresor es movido por el propio motor del vehículo, que no es eléctrico, pues, ¿no? ¿Está entendido lo que estoy diciendo o no? Sí, ingeniero. Necesito conocer sus reacciones para saber dónde hay que tratar la cosa, ¿no? Esto tiene que ser como cuando usted va donde el médico y lo primero que le pregunta al médico, ¿y qué tiene usted? ¿Qué siente? ¿Qué le duele? Eso es lo que estoy tratando de hacer yo con usted. Haga de cuenta que yo soy como el médico. Tengo que saber qué le duele para saber qué le voy a recetar. Bueno, ya sabemos entonces acerca de la existencia de este sistema de refrigeración por compresión y cuáles son sus componentes más elementales. Este sistema de refrigeración por compresión, que está constituido por compresor, válvula y los dos intercambiadores, lo vamos a simbolizar a partir de hoy en adelante de esta forma. Fíjese en el dibujo que estoy haciendo al lado izquierdo del pizarrón. Y entonces nos vamos a encontrar con esto. Es una manera más sencillita de, y una vez que usted la aprenda, no se le va a olvidar nunca más en la vida. Esto es 1, por acá tenemos 2', la salida de la válvula. ¿Qué será este recuadrito que tengo a continuación de 2'? El evaporador. El evaporador que se encarga de absorber calor, permitir que el refrigerante absorba calor, mejor dicho. A continuación de 3 tenemos el compresor, que ya dijimos es movido por un motor,
se le suministra trabajo mecánico, que da como resultado la salida el vapor recalentado 4, que pasando por este otro elemento, ¿cómo se llama? Condensador, cede calor al medio ambiente y se vuelve a convertir en el líquido 1. De esta manera, el refrigerante circula en esta instalación de acuerdo con esta flechita. Para que no tengamos problemas más adelante, vamos a renombrar a las temperaturas y las presiones que aparecen en el diagrama TS de la siguiente manera, y luego completamos las transformaciones que faltan representar. A T1 lo vamos a llamar temperatura de condensación, mientras T0 es la temperatura de evaporación. Como P1 es la presión de condensación y P0 es la llamada presión de evaporación. Entonces, fíjense, en la válvula ocurre el proceso 1,2', pero en el evaporador, a continuación, ocurre este proceso isobárico 2'3, que hace que la mezcla líquido-vapor termine convertida por lo menos en vapor saturado seco. A continuación se efectúa la compresión de acuerdo con 3,4, resultando vapor recalentado que luego isobáricamente se enfría y se condensa. De esta manera, lo que estamos pudiendo observar en el diagrama TS es un ciclo termodinámico que se conoce como ciclo estándar de refrigeración, o también es llamado ciclo saturado simple, por si acaso por ahí lee esta denominación. Este ciclo no es en su totalidad un ciclo reversible, porque el proceso 1,2' está simbolizado con línea de trazos, es un proceso absolutamente irreversible. Ya lo dijimos el otro día, ayer, lo he dicho cuando hablábamos de la válvula, ¿no? Y del estrangulamiento. ¿Preguntas? Bueno, parece que no quieren preguntar o no hay pregunta. ¿Qué es lo que hace esta instalación? Si usted mira el esquema que hemos hecho en la parte izquierda inferior de la pizarra, gracias a este trabajo mecánico, la instalación absorbe calor a través del evaporador y lo transporta y lo descarga a través del condensador al medio exterior. Así que hay un acarreo de calor, un bombeo de calor, podríamos decir. Entonces, esta instalación será mejor o podrá ser calificada como mejor en la medida en que con menos trabajo mecánico yo pueda absorber más cantidad de calor para llevarlo al medio exterior. Se combinan estos dos valores en un parámetro que permite hacer esa evaluación de la instalación y que se llama coeficiente de operación, que se define de esta forma, por lo menos en principio. Después les voy a explicar por qué digo en principio. Entonces, estamos diciendo que mientras mayor sea el numerador y menor el denominador,
más grande será el coeficiente de operación, mejor será la instalación, porque permite hacer más con menos gasto. Entonces pregunto, ¿entre qué valores, en qué rango de valores vamos a encontrar a este llamado coeficiente de operación? Si nos ponemos en el extremo más malo que le pueda ocurrir a la instalación, ¿cuál sería esta situación? ¿Cuánto sería el valor del coeficiente de operación? Si la instalación fuera calificada como exageradamente o absolutamente mala. Cero. Esto significa que por más de que yo gaste trabajo mecánico, la instalación no logra absorber calor y transportarlo al medio ambiente, al medio exterior, desde el espacio refrigerado. Les pongo un ejemplo para que usted lo analice, lo investigue y vea cuáles son las causas o las razones. A veces las heladeras experimentan este tipo de problemas y usted un día de eso, cuando accede a ella, se encuentra con que todo lo que está en el interior está como si hubiera estado afuera. Es decir, la máquina no enfrió o dejó de enfriar y entonces todo se fue calentando hasta ponerse igual que el medio ambiente. ¿Lo ven? Y además se encuentra con la siguiente situación. Estando enchufada la máquina, usted siente que hace ruido como que si funcionara. ¿Verdad? Le estoy describiendo un caso real, no es un caso imaginario. Entonces, les dejo esta pregunta como ejercicio para que usted haga la investigación correspondiente. ¿Cuáles pueden ser las causas que originen este problema que estoy describiendo en la heladera? Que podría ser también en los equipos de aire acondicionado, por supuesto. Muchas veces ocurre en los vehículos que uno conecta el equipo de aire acondicionado y empieza a darse cuenta de que ya no enfría como antes y finalmente ya no enfría. Entonces les dejo esa tarea y aprovecho de mencionarles que cuando yo les diga usted tiene que ver tal cosa, tiene que hacer tal trabajito, tiene que investigar tal asunto, debería hacerlo porque el día de mañana cuando toque examen de repente lo preguntamos y entonces no me vaya a decir después que yo salgo con adivinanzas, ¿no? Ok, este es el extremo malo. ¿Qué pasa por el lado bueno? Ya hemos dicho, mientras más chico sea o más bajo sea el consumo de trabajo demandado por parte del compresor y mayor sea la cantidad de calor acarreado desde el sitio que está, digamos, ubicado dentro del espacio refrigerado hacia el medio ambiente, mejor será el coeficiente de operación. Entonces, se entiende de que este cociente va a ir haciéndose cada vez más grande. ¿Hasta cuándo? ¿O hasta cuánto? Hasta uno. Hasta uno. O sea que por cada uno que yo gaste aquí, a lo sumo voy a poder obtener uno acá. Pues le digo que no es así. Es decir, en teoría, si yo hago más chico el denominador y cada vez más grande el numerador, ¿a cuánto tiende el cociente? 0. No, que 0. 0 es acá. Oiga, si esto aumenta cada vez y esto disminuye cada vez,
el cociente se va haciendo cada vez más grande. ¿Hasta cuánto sería el límite que puede alcanzar esta situación? Menor a 1 sería mayor a 0. ¿Cómo? Por supuesto que es mayor a 0, pues. Pero ¿hasta Menor a cuánto? 1. Ya lo acabo de anotar. ¿No lo ve en el pizarrón o no lo ve? ¿Qué anoté? Infinito. 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 ¿Es o no es así? Si en un cociente el numerador aumenta indefinidamente y el denominador disminuye indefinidamente, el cociente se hace cada vez más grande y en el límite será un valor infinito. Pero esta situación, fíjese, y lo resalto, la estoy poniendo fuera del alcance de este valor que se llama coeficiente de operación, porque pensar en un coeficiente de operación infinito es como decir, bueno, que no hace falta el compresor, porque solito este calor Q sub 0 se va a mover y va a ir hasta el medio ambiente, lo cual es imposible. Si usted recuerda lo que estudió en termodinámica cuando se habló de la segunda ley de la termodinámica, lo que estamos planteando con el infinito es una violación de la segunda ley. Entonces ya sabemos de que mediante este parámetro que se llama coeficiente de operación podemos evaluar la bondad del sistema de refrigeración por compresión. Ahora, para poder cuantificar este valor es necesario conocer Q sub 0 y W sub C. Para eso, entonces ahora nos remitimos a hacer este planteamiento. Supongamos que considero como sistema termodinámico al evaporador. Pregunto, ¿qué tipo de sistema termodinámico es? Y lo estoy marcando con línea de trazo. Cuando uno marca con línea de trazo el límite de un sistema, ya está queriendo, mejor dicho, ya está dando a entender de qué tipo de sistema es. Por lo menos esto es lo que he tratado de inculcarle en la materia de termodinámica. A los que han hecho la materia conmigo, les cae pues esto, ¿no? No sé cómo serán los otros grupos, pero ¿qué tipo de sistema termodinámico es el evaporador? Si lo considero como sistema. Irreversible. No, que irreversible, no me di irreversible. Los sistemas... ¿Abierto? Sí, o son cerrados o son abiertos. Entonces, este es un sistema abierto que tiene ¿cuántas entradas? Una entrada y una salida. Una entrada y una salida. Y si consideramos dentro de la operación del sistema que las condiciones son estables, entonces el evaporador constituye un sistema F de una entrada y una salida. Entonces, de esta manera, tratando al evaporador como un sistema F de una entrada y una salida, yo puedo determinar el valor de Q sub 0. Enseguida lo vamos a ver eso. Lo mismo puedo plantear para el caso del compresor, un sistema abierto F con una entrada 3 y una salida 4. En estos sistemas F de una entrada y una salida, en primer lugar hay que recordar que el flujo másico es constante. Y en segundo lugar hay que recordar la primera ley de la termodinámica que establece esto sin tomar en cuenta cambios de energía cinética y cambios de energía potencial. ¿Recuerdan estas ecuaciones o no? Y si no, van a tener que ir a repasar termo. Quiero escucharlo.
Entonces, mire, para concluir la clase de hoy. Si el flujo másico es constante, significa que el flujo másico 2', es decir, que entra al evaporador, es igual al flujo másico 3 que sale del mismo. Que a su vez entra al compresor y sale, y es igual entonces al flujo másico 4 y al flujo másico 1 y al flujo másico 2'. Es decir, que en esta instalación el flujo másico es único y constante en esta instalación en concreto. Después veremos otras instalaciones donde la cosa no es tan así. Entonces, es decir que la misma cantidad de kilos por minuto pasan por cada punto del circuito que corresponde a este sistema. En cuanto a la primera ley, fíjese que en la instalación tenemos 2 intercambiadores de calor que solamente se dedican a intercambiar calor y no trabajo mecánico. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que en los intercambiadores de calor, el calor intercambiado va a ser igual al cambio de entalpía. Y en el caso del compresor, como hemos dicho que la transformación que estamos poniendo como transformación patrón es isoentrópica, es decir, adiabática reversible, entonces este término de calor es 0 y el trabajo del compresor también va a quedar siendo igual al cambio de entalpía. Es decir, que en cualquiera de los casos yo puedo determinar los calores intercambiados o los trabajos mecánicos intercambiados conociendo las diferencias de entalpía entre la entrada y la salida. Y eso es lo que vamos a aprovechar para poder determinar luego el coeficiente de operación. Bueno, yo les sugiero que repasen todo esto y si hay alguna duda el próximo día la vemos. ¿De acuerdo? Vamos a terminar acá y será hasta el próximo día jueves. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Gracias. Está bien, Hasta luego.